Bien, a partir de este momento estoy grabando. El tema de hoy, producción textual. Y esta es una tarea que ustedes ya debieron haber hecho, ¿no? Que trataba acerca de escribir una crónica. Hoy vamos a ver con más detalle de qué trata eso. Entonces, estoy en la página 74. Página 74, sí, dice producción textual. Y de esta página tenemos, en toda la página de hecho, un ejemplo de una crónica que nos habla acerca de Jefferson Pérez, ¿sí? Ojo que esto ustedes ya debieron haber leído. Entonces, de esta página 74 les quiero hacer las preguntas. ¿Cuántas medallas de oro tiene el Ecuador en los Juegos Olímpicos? ¿Saben ustedes cuántas medallas de oro tiene el Ecuador en los Juegos Olímpicos? Está en el texto, léanlo por favor, refresquemos la memoria. A pesar de que sé que ya lo leyeron, sí es bueno siempre refrescar la memoria. Entonces, vayan leyendo este texto que dice la medalla de oro que merece Jefferson Pérez. Y díganme, ¿cuántas medallas de oro tiene el Ecuador en los Juegos Olímpicos? Repito la pregunta. ¿Cuántas medallas de oro tiene el Ecuador en los Juegos Olímpicos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, yo lo que entiendo es que tiene solamente una única medalla, porque dice la única medalla de oro en los Juegos Olímpicos que ha conquistado el deporte ecuatoriano fue del atleta Jefferson Pérez en los 20 Bien. kilómetros marcha el 26 de julio de 1996 en Atlanta. Bien, muy bien. Sí, según el texto, Ecuador tiene una sola medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Gracias a Jefferson Pérez. Aquí estoy viendo una información rápida en internet. Ajá. Allá. Estoy viendo una información rápida. Viendo toda la historia del Ecuador en los Juegos Olímpicos.
¿Sí? Sí, Ecuador tiene una sola medalla de oro, la de 1996 en los Juegos Olímpicos en Atlanta. Muy bien. Otra pregunta en base a este texto, esta crónica. ¿Cuál fue la primera medalla internacional de Pérez? Eso lo pueden leer, creo que en este segundo párrafo. Repito la pregunta. ¿Cuál fue la primera medalla internacional de Jefferson Pérez? Fue la de bronce en el Mundial de Juvenil de Bulgaria. Cierto, está en este párrafo de acá. La primera medalla internacional de Pérez fue la de bronce en el Mundial Juvenil de Bulgaria. Esa es la primera medalla internacional de Jefferson Pérez. Mencione algunos triunfos de Jefferson Pérez. Y ahí solamente sería cuestión de seguir leyendo. Mencione algunos triunfos de Jefferson Pérez. Dicen fue tricampeón mundial de Francia 2003. Sí, ok. También fue tricampeón mundial en Francia 2003, en Helsinki 2005 y en Osaka 2007. Ajá. Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ajá, ¿eso dónde está? Ayúdenme a ver. Vino el título inicial en Seúl. Bueno, esa es otra. Lisa, a mí solo me dijeron. No sé si está en el libro. ¿Cómo? Que a mí me dijo mi mamá. Ella sabe de eso, pero no sé si está en el texto. A ella. Sí, debe ser, ¿no? Debe ser que sí hay algunas cosas aquí que no menciona Jefferson Pérez. Bueno, cuando regresó asistió a los Juegos Olímpicos de Sydney. Sí, en estos participó. Sydney 2000, Atenas 2004, en el cual llegó en cuarto lugar. En el 2003 fue campeón panamericano. Miren esta. En 2003 fue campeón panamericano en República Dominicana. ¿Ok? Eso solo para mencionar algunos de los triunfos de Jefferson Pérez. Otra pregunta. ¿Quiénes declararon a Jefferson Pérez como el mejor deportista latinoamericano en 2007? La Repito la agencia, pregunta. la agencia Prensa Latina por la BBC de Londres y Fox Sport. Ajá. Por estas tres prensas, ¿no? Entonces, en el 2007 fue declarado el mejor deportista de Latinoamérica. Sí, miren qué interesante esto. El mejor deportista de toda Latinoamérica fue declarado en el 2007 por la agencia Prensa Latina, por la BBC de Londres y Fox Sports, por todas estas prensas, ¿no? Deportivas. Bien. Otra pregunta. ¿Quiénes conformaban el equipo que acompañó a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008? Repito. ¿Quiénes conformaban el equipo que acompañó a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008? Dicen por un entrenador, un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista, un biomecánico y relaciones públicas. Bien. Ya, miren todo este equipo que acompañó a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ¿ya? Se conformó un equipo multidisciplinario con médico, entrenador, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, biomecánico y a Pérez
los Juegos Olímpicos Pekín 2008. ¿Sí? Miren que Jefferson Pérez no corría solo, sino que para que él haya logrado la hazaña que logró en Pekín 2008, pues había todo un equipo profesional, ¿no? Un equipo profesional que estaban ahí para dedicarse a él, ¿sí? Dedicarse a él, esperando que él obtuviera la máxima desenvolvimiento en esa competencia. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Quién venció a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008? ¿Quién venció a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008? El ruso Belerín Borchin. Ajá, Valery Borchin. Valery Borchin. Lo venció el ruso Valery Borchin. Ajá. Él llegó en primer lugar, Jefferson Pérez llegó en segundo lugar. ¿Y por qué se supuso Jefferson Pérez que lo venció? Que Valery Borchin logró vencerlo. ¿Qué es lo que supuso Jefferson Pérez? ¿Qué es lo que pensó? Si tal vez tenía más angustia o más dolor que él. Ajá. Entonces, sí, él se supone, ¿no? Que Más valor. Valery, ajá, él se supone que Valery Borchin le ganó porque tuvo un entrenamiento más fuerte que él. Debió haber sentido más dolor en su entrenamiento, sí, debió haber sido más esfuerzo, debió haber tenido más ganas de ganar. Más amor a su país. Más amor por su país que el mismo Jefferson Pérez. Es lo que Jefferson Pérez se supuso, que sí, ese fue, Jefferson admite que su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, él tuvo la mejor preparación de su vida. Y a él le sorprendió que alguien le ganó, lo que le hizo pensar de que esta persona, Valery Borchin, debió haber tenido un entrenamiento hasta más fuerte que el que tuvo él mismo, ¿sí? Pero, ¿por qué fue que realmente lo superó Valery Borchin? ¿Qué fue lo que sucedió en la realidad? ¿Por qué le venció a Jefferson Pérez? Porque tenía estupefaciente en su cuerpo. Sí. Básicamente estaba dopado, ¿sí? Se demostró que Valery Borchin participaba ilegalmente, ¿ok? Tomando esteroides y todas esas cosas que son prohibidas, ¿no? Esas sustancias que mejoran tu desempeño físico, te hacen más fuerte, te hacen más rápido, te hacen que no te canses tan rápido, ¿sí? Entonces, él participó con esas sustancias que son ilegales en el deporte, ¿no? Y se demostró eso, es lo que dice aquí, ¿no? Con el paso del tiempo, todo el mundo se enteró de un sistemático dopaje masivo encubierto por las autoridades que deberían ejercer control del deporte ruso. Esto provocó la suspensión del atletismo de toda competencia y canceló la autorización para que siguiera funcionando el laboratorio encargado de controlar el uso de sustancias prohibidas de los atletas de Rusia. No solo no sancionaron y escondieron los resultados positivos, sino que chantajeaban a los deportistas a cambio de dinero para ocultar los resultados y les filtraban las fechas de las pruebas antidopaje, ¿ya? Toda una corrupción, ¿sí? Toda una corrupción en la participación de los atletas rusos. Otra pregunta. Ya llegamos a la página 75. En la página 75 es la continuación de la misma crónica. ¿En qué líneas podemos leer claramente la opinión del cronista, de la persona que escribió esta crónica? La opinión de Frank Mariduña respecto a lo acontecido. ¿Cuáles líneas revelan la opinión del cronista? Repito la pregunta.
¿En qué líneas podemos leer claramente la opinión de Frank Maridueña, el cronista, el que escribió esta crónica, respecto a lo acontecido? ¿Cuáles líneas revelan su opinión respecto a lo sucedido? Está más o menos en este párrafo. Léanlo un ratito y díganme dónde se expresa claramente la opinión de Frank Maridueña. Dice en el segundo párrafo, el pequeñito, tal vez. ¿En qué parte? En lo último de abajo, ahí. El COE seguirá insistiendo para que las medallas obtenidas fraudulentamente sean distribuidas y entregadas a quienes lo merecen, y el que merece la presea de oro olímpica es nuestro deportista más brillante. Sí, esta última línea sí expresa la opinión del cronista, de la persona que escribió esta crónica, ¿ya? Él, según su criterio, dice que el que merece la presea de oro olímpica de 2008 es nuestro deportista, es decir, Jefferson Pérez. Pues sí puede ser, porque él obtuvo la medalla de plata. Y si es que Borchín es descalificado, él debería subir a recibir la de oro. Entonces sí, aquí él expresa su opinión. Otro lugar donde podemos leer la opinión de Frank Maridueña podría ser desde aquí, ¿no? Pero no, entonces dice, en ambas fases, al comprobarse que se dopó, ¿sí? Valery Borchín perdió sus títulos mundiales de 2009 y 2011. Entonces sí, se le quitó los títulos mundiales de estos 2 años. Pero no analizan la participación olímpica de 2008 cuando superó con trampa a Pérez. ¿Ok? Entonces, Borchín se mantuvo con su medalla de oro del 2008. ¿Ustedes creen, aquí ya aparece la opinión de Frank Maridueña, ¿ustedes creen que Borchín, que usaba sustancias prohibidas, dejó de hacerlo para los Juegos Olímpicos 2008 y luego volvió a usar? Hay que ser cándido, ingenuo, para pensar que justo en esos días de Pekín, cuando superó a Pérez, el marchista ruso se limpió. Listo. Y ahí termina la opinión. Todo lo demás son hechos, ¿ok? Entonces, esta es la característica principal de la crónica. Todita esta primera página, la página 74, ¿sí? Todita esta página, la página 74, son puros hechos, ¿ok? Aquí él no expresa su opinión. Todito esto es hechos, cosas que sí sucedieron, ¿ya? Él no expresa su opinión a ningún momento. Casi al final, él tiene como unas pocas líneas en las que expresa su opinión, su sentimiento, ¿ya? Estas y también esta de aquí. Todo lo demás es igual hechos. Entonces, miren que la crónica es como un género mixto, ¿sí? Donde la mayor parte es informativo, como lo es la noticia, ¿sí? Sí, recordarán la noticia que, bueno, la semana anterior no tuvimos clase de lengua por lo de los talleres de guías alimentarias, pero antes de eso, pues la última clase fue acerca de la noticia, donde vimos que la noticia debe ser objetiva, ¿sí? No puede aparecer la opinión del autor de la noticia, ¿sí? Debe ser objetiva. En cambio, la crónica es un género mixto, ¿sí? Mezcla lo que es información de hechos con la opinión del autor, ¿sí? Ese género periodístico sí permite que el autor exponga su opinión personal, ¿ok? La crónica. Entonces, estamos en la página 75. Del resto de la página les quiero preguntar. Antes de terminar la noticia.
Me llama la atención que aquí aparezca COE. ¿Alguien sabe qué significan esas siglas COE en este contexto? Listen, es algo como del municipio, No, ¿no? no. ¿Alguien sabe qué significa COE en este contexto? Porque puede ser que nos confundamos con el COE que ahorita está famosísimo, que el COE nacional pone las restricciones para no salir y todo eso. Pero este COE es diferente, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significan las siglas COE aquí? Listen, Dígame. ¿Se relaciona a algún club, Comité Olímpico licenciado? Ecuatoriano, ¿no? Perfecto, perfecto, ¿sí? Comité Olímpico Ecuatoriano, ¿ya? Eso incluso está escrito un poquito más aquí arriba. A ver si encuentro las palabras aquí. Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a hacer el Comité Olímpico Ecuatoriano? El Comité Olímpico Ecuatoriano va a seguir insistiendo que las medallas obtenidas fraudulentamente sean redistribuidas y entregadas a quienes las merecen. Entonces, el Comité Olímpico Ecuatoriano peleó, ¿no? Peleó o luchó para que la medalla de oro de Pekín 2008 fuese dada a Jefferson Pérez. A la final no se logró, ¿sí? Borchín siguió con el título, la medalla de oro del 2008, y Jefferson Pérez siguió con la medalla de plata. ¿Okay? Entonces, el Ecuador tiene únicamente 2 medallas en los Juegos Olímpicos. Tiene una de oro y una de plata. Ambas de parte de Jefferson Pérez. ¿Okay? Y hasta la fecha no se ha logrado ninguna otra medalla en los Juegos Olímpicos. Solamente para que también conozcan de esto, ¿de acuerdo? Noticias interesantes de nuestro país. Ok. Ahora sí, llegamos a esta parte de aquí. De esta parte, la página 75, les quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una noticia y una crónica? Repito, ¿cuál es la diferencia entre una noticia y una crónica? Dicen que la noticia difunde los sucesos comunes en nuestro entorno. ¿Ya? ¿Y la crónica? Y la crónica no combina la información y la opinión del lector. Del escritor, ¿ok? Bien. No. Ok, es correcto, ¿sí? Tal como les dije, las dos son parecidas, las dos son muy parecidas. Ambas son géneros informativos, ¿sí? Géneros periodísticos, ambos, ¿sí? Ambos se dedican a la difusión de información novedosa, de cosas interesantes y de actualidad, ¿ok? Ambas hacen eso. Pero la crónica, lo que dice aquí, es una noticia ampliada, es un poquito más que solamente informar objetivamente, en la que se incorporan valoraciones y comentarios personales del autor. ¿Okay? Por lo tanto, es un género mixto, combina tanto la información como la opinión. Listo, es la única diferencia, ¿sí? Las dos son muy parecidas, nomás que la noticia es 100% objetiva, no aparece la opinión del autor. En cambio, la crónica, además de informar, también aparece un poco, no es demasiado tampoco, aparece un poco de la opinión del autor. Otra pregunta, ¿cuáles son las características de la crónica? ¿Y en qué consisten cada una?
Repito, ¿cuáles son las características de la crónica y en qué consiste cada una? Listen, objetivo Bien, ¿en qué consiste? en informar, entretener y formular la opinión. Perfecto, sí. Entonces, lo que dice objetivo puede resumirse en estas tres premisas. Informar, esto es importante, prevalece sobre las dos siguientes, ¿sí? La crónica, sobre todo, informa, sobre todo, es lo más importante de la crónica. Además de informar, también tiene un poquito de formular la opinión y entretener. Pero lo más importante, el objetivo principal de la crónica es informar. Por eso en el ejemplo, la inmensa mayoría es información, la inmensa mayoría. ¿Okay? Lo que es opinión es únicamente este poquito. ¿Okay? Este tanto y este tanto. Lo demás es información. ¿Okay? Entonces, esa es una de las características de la crónica. El objetivo de la crónica es sobre todo informar y en menor proporción es también formar una opinión y entretener. ¿Qué otras características tiene la crónica? Autor, tema, estructura. Bien, ¿en qué consisten cada una? Autor, el cronista es el periodista, especificado que informa sobre un hecho. El tema son los acontecimientos y la estructura sería, dice, es abierta y variable. Generalmente Sí, tiene titular, sumario, cuerpo y cierre. sí, parecido también a la noticia, ¿no? Nos dice que la estructura es abierta y variable. Hay un poquito más de libertad en la crónica que en la noticia. Entonces, correcto. Esas son las características de la crónica. Llegamos ahora a la página 76. Página 76. En esta página les quiero hacer las preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir una crónica? ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta al momento de escribir una crónica? El tema, listen. Elegir un Ok. tema que Investigar sea sobre el tema, Ok. iniciar un texto, de Iniciar el interés texto y actual. que sea actual. Ajá. ¿Qué más? describir de manera detallada, usar Bien. la primera persona, revisar, Ok. corregir y editar el texto. Perfecto. Ok. ¿En qué consisten cada una? Léanlo detenidamente, ¿sí? No nos apresuremos, léanlo detenidamente y ahí explíquenmelo en sus propias palabras. Sí, todo esto ustedes debieron haber tomado en cuenta para la tarea, que la tarea era escribir su propia crónica. ¿Ok? La pregunta, pues ya me dijeron cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta para escribir una crónica. Ahorita estamos leyendo en qué consisten cada una de esas, ¿ya? ¿Quién me quiere explicar, por ejemplo, en qué consiste elegir el tema? En sus propias palabras.
Licenciado, en elegir el tema, pues creo que debe ser de interés y debe estar motivado el autor. Ok, sí, entonces hay que saber elegir bien el tema. Hay muchas cosas de las cuales podemos escribir, pero ¿qué son algunas cosas que podemos tomar en cuenta para elegir bien? ¿Okay? Para no equivocarnos al momento de elegir el tema. Uno, que sea interesante, ¿okay? Que sea de interés para los lectores, que sea de actualidad, ¿okay? Que la persona que lo vaya a escribir esté motivado con el tema, que sea un tema que le llama la atención, que le gusta. Y finalmente, que el autor también tenga algo de conocimientos del tema que elija. Ya todas estas cosas sería bueno tomar en cuenta para elegir bien el tema de la crónica que vayan a escribir. ¿Okay? Investigar sobre el tema. ¿De qué trata? En investigar es saber sobre el individuo, de las cosas que hace o que no tiene. Daniel Cabeza, ¿estás levantando la mano? ¿Deseas participar? Sí, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Pero ya contestaron los compañeros y Bueno, ya. no te preocupes, está bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Carlos Pujol te saluda. ¿Cómo está, señor Carlos? Licenciado, yo entiendo aquí es importante que el autor esté motivado con el tema y que tenga conocimiento del mismo. Puede ser un acontecimiento social y político. Ajá, político, deportivo o cultural. Sí, eso es lo que les dije que hay que tomar en cuenta para elegir el tema. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta para escribir una crónica? Ya hablamos de esta. Háblenme acerca de esta, investigar sobre el tema. ¿De qué trata esta? ¿Qué debemos conocer sobre lo ocurrido? Llegar a fondo prácticamente. Sí, hay que investigar, hay que saber mucho del tema, hay que investigar, ¿sí? Como es un acontecimiento recién, lo más probable es que no va a haber mucho escrito acerca del acontecimiento, entonces, tal como hace la labor periodística, hay que entrevistar a las personas involucradas en el tema que estamos escribiendo. Dice que debemos tener largas conversaciones con los protagonistas, ¿sí? Esa es una labor periodística, ¿sí? Esto es como los periodistas obtienen las noticias que ustedes pues ven en la televisión o leen en el periódico día tras día. Ellos son los que hacen la labor periodística de ir al lugar del acontecimiento, de hablar con las personas, hacerles preguntas, ¿ok? Y tratar de finalmente ordenar toda la información que obtengan. ¿Okay? Eso es investigar sobre el tema. Ir al mismo lugar del acontecimiento, empezar a preguntarle a personas que saben sobre lo ocurrido, a preguntarle a las personas protagonistas de lo que ocurrió, ¿ok? Iniciar el texto con vigor. ¿De qué trata esto? Disculpe, licenciado, ¿puedo opinar? Bueno. Que las 3 primeras líneas deben ser importantes para la crónica, para llamar la atención del lector. Sí. Además debe ser motivante. Sí. Ok, sí. Entonces, lo que dice, inicie el texto con vigor, con energía, ¿ok? Las primeras 3 líneas deberían ser interesantes, deberían llamar la atención de los lectores, ¿ok? Se debe escribir de una manera emocionante, motivante, ¿ok? De pronto escribiendo enigmas o preguntas que luego se develarán a lo largo de la lectura, ¿ok? Hay que tratar de atrapar la atención del lector. Sobre todo las primeras 3 líneas es donde alguien se da cuenta si quiere seguir leyendo o si este tema no le llama la atención y mejor se va a otra noticia, ¿ok? Por eso es que las primeras 3 líneas son muy importantes para
llamar la atención y que los lectores sigan leyendo, ¿ok? Narrar de forma cronológica, bueno, esta se autoexplica, ¿ok? Sí, como la crónica es, pues, el relato de un acontecimiento, los hechos deben estar ordenados cronológicamente, ¿ok? En orden cronológico. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? No hay que contar la historia en desorden. No hay que empezar por la mitad, después ir al inicio y terminar por el final, ¿ok? Hay que ir en orden. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió segundo, tercero, cuarto? Tener bien ordenados los acontecimientos, ¿ok? Describir de manera detallada. ¿De qué trata esta? Léanlo, por favor. Reflexiónenlo y explíquenmelo en sus propias palabras. ¿De qué trata describir de manera detallada? Dicen ahí usamos la descripción para narrar. Bien. ¿Con qué propósito? De, no sé, como imaginar, de sentir que estamos en ese lugar, tal vez. Deberías estar en ese lugar, ¿sí? La verdad es que el cronista debería ir hasta ese lugar a investigar. Ya esa es la labor periodística. Entonces, el describir de manera detallada se refiere a que, bueno, uno se van a utilizar palabras interesantes por lo mismo, palabras que traten de ambientar, ¿ok? Lo que dice aquí. Explicar la situación, ¿sí? Explicarla de forma clara para que los lectores entiendan, ¿sí? Incluso los detalles, ¿ok? De pronto los detalles del lugar, los detalles del acontecimiento, a eso se refiere ambientar la situación, darle un contexto, ¿ok? Esto permite que el lector se identifique con lo que narra en la crónica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante al escribir una crónica, el hacerlo con detalles, ¿ok? Contextualizando dónde ocurrió, a quién le ocurrió, cuándo ocurrió, etc., ¿ok? A eso se refiere escribir con detalles. Usar la primera persona, pues se autoexplica, ¿ok? La crónica es un texto de opinión personal, por eso es muy importante escribir en primera persona. El autor debe dar su punto de vista, ¿sí? En el ejemplo, la inmensa mayoría está escrito en la tercera persona. ¿Okay? La inmensa mayoría está escrito en la tercera persona porque está dando información. Esta parte de aquí ya está escrita en primera persona. ¿Ya? Esto ya está escrito en la primera persona porque es la opinión del cronista. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Al momento de dar tu opinión, como es tu opinión, debes escribir en la primera persona, haciéndote responsable por la opinión que estás exponiendo. Y finalmente, revisar, corregir y editar el texto. ¿A qué se refiere? Corregir la lectura, la crónica. Sí, eso es muy importante, ¿no? Es un paso muy importante para la escritura. Siempre, cuando terminen de escribir algo, revisen, lean lo que escribieron. A ver si es que suena bonito, a ver si de pronto no están utilizando repeticiones excesivas, ¿ok? A ver si de pronto la lectura es fluida, es fácil de entender lo que escribiste. Esto es lo que yo siempre les animo a mis estudiantes cuando escriben algo. Lean lo que ustedes mismos escribieron, ¿ok? Corrijan, ¿sí? Hasta incluso los escritores profesionales, los que se dedican todos los días a escribir, como los periodistas, hasta ellos, obligado, tienen que volver a revisar lo que escribieron. Y ellos, incluso los profesionales, corrigen, ¿sí? Editan el texto que escribieron en primer lugar. No lo publican de una.
¿sí? Si ellos hacen eso, ¿cuánto más nosotros que somos estudiantes y estamos aprendiendo? ¿Ya? Eso es muy importante para escribir. Cuando terminen de escribir, revisen, lean lo que escribieron, mejórenlo, háganlo más entendible, más claro, ¿ok? Entonces, esto es un paso muy importante para escribir cualquier cosa, ¿no? Para escribir cualquier cosa es muy importante al terminar de escribirlo, leerlo y corregirlo, siempre. Aquí tenemos un ejemplo de una crónica. Otro ejemplo de una crónica. ¿Alguien sabe de qué trata esta crónica de aquí? ¿Alguien entendió de qué trata ese pedacito ahí? Sobre Orlisen que hubo el 16 de abril. Ajá, sí. Sí, sí. ¿En dónde? En el de la Puerto Viejo. página 76, dicen. Si En no Puerto Viejo es estoy más mal, acertado. Esa es parece. la respuesta que estaba buscando, ¿sí? Me parece que este fue el terremoto que ocurrió en Esmeraldas. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Que Licen. incluso de todas partes del Ecuador tuvieron que enviar o mandaron ayuda médica, comida, incluso hubo ayuda internacional. ¿Sí recuerdan de esta noticia de 2016, el terremoto en Esmeraldas? Sí, Licen. Sí, licenciado. Ya, de eso trata esta. Esta es una crónica porque además de narrar los hechos, hay mucho de opinión, de primera persona. Hay muchísimo de primera persona, ¿ok? Mientras va explicando los hechos. Bien, podrían seguir leyendo en esta página web. Vamos a ver si es que funciona. Me dio curiosidad. Les voy a avisar si es que funciona. Ah, pues sí funciona. Hay una imagen, una sola foto. Ah, hay una sola imagen. Ok. Sí, podrían ingresar incluso a este link para seguir leyendo esta crónica. Sí, ahí está. Que sí salió en el Universo. ¿Okay? En el periódico El Universo salió esta crónica. A alguien que tuvo que ir, ¿no? Él estuvo ahí. Él habló con las personas ahí. Él vio las cosas por sí mismo y escribió. Esa es la labor periodística. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Y de ahí teníamos la tarea. Dice, escriba en su cuaderno una crónica sobre un tema de interés. Tenga en cuenta los aspectos anteriores, los que acabamos de analizar. Si todavía tiene dudas sobre el tema, en los periódicos encontrará ejemplos de crónicas. Este era un ejemplo de una crónica, ¿no? Podían seguirlo leyendo en este link. Al momento de redactar, siga estos pasos. Planificar, formular los objetivos de la escritura, generar y organizar ideas. Redactar, elaborar el esquema de redacción y escribir el borrador. Revisar, leer y releer el texto. Rehacer, corregir y editar el documento, muy importante. Y finalmente publicar, entregar el escrito al destinatario, a su profesor. ¿Quién quiere leernos la crónica que escribió? Me encantaría escuchar sus crónicas. Todos prendan sus cámaras, por favor. Que me hacen dudar si me están escuchando. Todos prendan sus cámaras, por favor. Gracias. Apenas van 2 personas. Prendan sus camaritas, por favor.
Solamente veo a Mayra Alba, Patricio Cacuango, Brenda González, Ana Sánchez. Bueno, ya, ahorita ya aprendieron un poquito más de personas. Ok, Natalia, por favor, léenos tu crónica. Natalia, ¿me escuchas? ¿Qué nos describes? Listen, ¿Cómo estás? yo, Léenos. Listen, ¿sí me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Ahí sí te escucho, Natalia. Léenos tu crónica, por favor. Bueno, de pronto alguien más. ¿Alguien más desea leernos lo que hizo de tarea? Listen, Por favor, muchas gracias. ya. Huellas de una pandemia. Soledad y aislamiento por coronavirus. El día sábado 29 de febrero del 2020 marcó la vida de los ecuatorianos, ya que se reportaba el primer 19 en la ciudad de Guayaquil. Dentro de mi familia se despertó la incertidumbre y miedo al escuchar las noticias que eran transmitidas en todos los medios de comunicación. Esto alarmó a la población, quienes salieron apresuradamente a farmacias, supermercados, con el fin de realizar compras de implementos necesarios y no necesarios, dejando al resto de ciudadanos. El caos se apoderó del país. Al cabo de unos días se vino el aislamiento total. El cantón donde yo vivo se volvió una ciudad fantasma. Cayambe cerró sus puertas y con ellas la alegría de su ciudad. Entre ellas mi mamá, quien fue despedida de la pandemia, nos golpeó en el alma, dejándonos cicatrices imborrables. Para mí lo peor fue la pérdida de vidas humanas, que hasta la actualidad no cesa. El dolor y el llanto se ve reflejado en los rostros de esos padres, hermanos, amigos y conocidos que perdieron a ese ser querido. Para concluir, no puedo dejar de nombrar el daño que esta pandemia ocasionó en el sistema educativo, pues fue golpeado brutalmente, ya que docentes fueron despedidos y muchos estudiantes dejaron sus estudios por falta de recursos económicos. 2020, un año que nos enseñó a valorar mucho más a nuestra familia, y sobre todo a darnos cuenta que el verdadero tesoro es la salud, ya que sin ella no tenemos nada. Gracias, Luis. Muchas gracias, Brenda. Estaba muy bien. Usaste mucho la primera persona, eso está bien. Y describiste, ¿no? Describiste muy bien el contexto, ¿sí? Nos Eso ambientaste. le iba a decir, Lisa, que si no estaba mal, porque prácticamente toda fue en primera persona. No, no está Leíste mal. todo, No, solo al está bien. principio era como Está bien, que... no te preocupes, está bien, está bien. Gracias. Como crónica está bien. Nos ambientaste, sí, describiste la situación, utilizaste muchas palabras de carga emocional, dando a entender tu opinión personal. Eso es todo eso estuvo muy bien. De pronto una personita más que nos lea su crónica.
Una personita más, vieron que no estaba tan difícil. Me encantaría escuchar sus crónicas. Mayra Alba, tienes la palabra. Creo que Betania Mariongo también quieres compartir y después Betania Mariongo. También Karen Núñez. Qué bueno. Bueno, empecemos por Mayra Alba. Buenas noches, Lice. Crónica. Joven escogido en San Isidro de Cajas. 10 de julio del 2021, hora 6 de la tarde. Unos jóvenes estaban en la comunidad, en las montañas, rondeando a los animales de nuestros vecinos. Los vecinos de una informaron en el WhatsApp de la comunidad diciendo que unos jóvenes sospechosos están rondeando las casas y los animales y las ovejas que tenemos en las montañas. La comunidad se alertó, salieron con palos y a ver qué está pasando con estos jóvenes. Llegaron al sitio y le preguntaron a los jóvenes, ¿qué hacen en nuestra comunidad? Y los jóvenes respondieron, estaban nerviosos y estaban con 2 motos y dijeron, estamos fotografiando, somos fotógrafos. Y la comunidad dijo, pero a estas horas, y ellos dijeron, sí, necesitamos fotos del atardecer. Y nosotros no lo creímos. Y el presidente subió con la policía. Y llegó la policía y le pidió los documentos. Y ellos no tenían. Y nosotros, todos los comuneros dijeron, ¿cómo que no tienen documentos? Dicen que son fotógrafos. Y ellos dijeron, sí, pero el presidente y la directiva dijeron, estos son ladrones, están viendo nuestros animales. Y la policía dijo, como ustedes también tienen leyes de la comunidad, nosotros no podemos entremeter con los dirigentes de la comunidad. Y los dirigentes, con todos los compañeros que se reunieron en la montaña, dijeron, llevémonos a estos venezolanos a la comunidad. Estaban 3 días detenidos en la comunidad y a los 3er día no pudieron hacer de dar documentos y tampoco no tenían nada de nada de haber hecho malo. Le pusieron a hacer una minga comunitaria. Hicieron de pintar la comuna, de limpiar la comuna, de asear toda la comunidad. Y hicieron todo eso. Vinieron más venezolanos a ayudarles a los jóvenes. Pero después apareció el jefe de ellos, dijo, trabajan para mí, son fotógrafos. No tienen documentos porque son venezolanos. Y la comunidad hicieron otra vez una reunión entre todos los comuneros y se pusieron de acuerdo. Si otra vez le ven a estos venezolanos por aquí rondeando, les vamos a hacer justicia indígena. Eso quedaron advertidos los venezolanos y los compañeros dijeron, de aquí si ven a alguna persona extraña, lo haremos justicia indígena, porque aquí en esta comunidad, ladrón cogido, ladrón quemado. Eso dijeron todos los comuneros y los venezolanos se fueron. Ya dicen, ya la acabo de leer. Muchas gracias, Mayra. Muy interesante tu noticia. Algo que te faltó era tu opinión, ¿ok? Todito fue informativo, pero en ningún momento expresaste tu opinión. Entonces, en este momento te pregunto tu opinión. A tu opinión, ¿esas personas venezolanas sí estaban para hacer daño? ¿Y estás tú de acuerdo con la actitud tomada por los comuneros? Dicen, sí. O sea, los venezolanos dijeron primero o sea, rondearon desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, habían estado rondeando en la comunidad, arriba en las montañas. O sea, para mi opinión, que sí eran ladrones,
Y el jefe dice que vino a decir que sí trabajan para ellos. Era mentira, o sea, sí eran ladrones. ¿Cómo van a ser a las 6 de la tarde? Están rondeando animales, ovejas que tienen en la montaña y, o sea, sí eran ladrones y, o sea, vinieron a mentir y o sea, tomaron una mala decisión de la comunidad. Tenían que haber hecho justicia indígena. Esa es mi opinión, Liz. Perfecto, perfecto, listo. Entonces ya con eso, ahí sí la crónica está completa. Esa opinión, listo, perfecto. Que tú dices, debió haber hecho justicia indígena, que cómo es posible que estaban a esa hora fotografiando todo eso también va en la crónica, ¿no? Listo, muchas gracias, Mayra, estaba perfecto tu participación. También quería participar 2 personas más, pero antes de hacer, sí, nomás permítanme explicarles cuál es la tarea para el próximo martes, ¿ok? Y si nos alcanza tiempo, les escuchamos, si no, para la otra clase, no hay problema, ¿ya? La tarea ya está en el modo, ¿ok? Es la tarea 16. Dice el párrafo, ya están en el modo, ¿no? Les voy a compartir en la pantalla lo que dice. A ver. ¿Estás bien, bebé? A ver, creo que es esto. Ok, ahí les estoy compartiendo. Listo, el párrafo. Son las páginas 80, 81 y 82 de sus libros. La tarea se encuentra en la página 82, tal como está, ¿no? Tal como está en sus libros, esta tarea la van a hacer tal cual. Entonces, la primera dice, responda si estas afirmaciones acerca del diálogo son verdaderas o falsas. En un diálogo solo existe un interlocutor. El diálogo solo se puede realizar oralmente. La tertulia es una entrevista en la radio. Entonces, tienen que poner verdadero o falso a cada una de estas, ¿ya? Para saber la respuesta deben leer, ¿no? Las respuestas están a lo largo de la lectura de estas 3 páginas. Número 2 dice, lea un cuento y localice los diálogos. Cualquier cuento, puede ser un cuento infantil, no hay ningún problema, ¿ya? Localice los diálogos. Escriba en su cuaderno un ejemplo de diálogo y clasifíquelo. Según la clasificación que encuentran en esta misma página, ¿no? Deben saber cuáles son las clases de diálogos que hay para clasificarlo. El diálogo no hace falta que sea demasiado largo, de pronto nada más unas 4 líneas, ¿ya? Unas 4 líneas es suficiente. Y finalmente dice, redacte en su cuaderno un ejemplo para cada tipo de diálogo, ¿sí? Para saber los tipos de diálogos que hay, igual tienen que leer, ¿no? Escriban, ¿no? Prácticamente escriba en su cuaderno un ejemplo para cada tipo de diálogo. No se olvide de revisar y corregir el texto antes de publicarlo. Listo. Esta es la tarea para el próximo martes. Les estoy mandando con una semana de anticipación, como siempre, ¿ya? Tienen hasta el martes 27 de julio para presentar esta tarea hasta las 6 de la tarde. Ya está en el Edmodo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta tarea? ¿Está todo claro? Licenciado, disculpe, ¿desde qué página dijo que leamos? Está todo en el Edmodo, ¿no? Ahí en el Edmodo está todo bien explicadito. De todos modos, es desde la página 80, ¿sí? Que dice el párrafo. Página 81 y 82. Como siempre, igual les subo los PDFs. Igual ustedes tienen los textos ya en sus casas. Todo está bien explicadito en el Edmodo. Entonces, página 80, 81 y 82. El párrafo, ¿ya? Y de tarea es lo que dice trabajo individual en la página 82. ¿Alguna otra pregunta? Dicen una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Dígame. En la pregunta 2, es lo que dice que tenemos que leer en un cuento. ¿Qué debemos leer un cuento o podemos sacar del libro mismo? Del libro mismo.
no usarán los mismos ejemplos que están aquí, ¿no? Eso sí no quisiera. Yo quisiera que encuentren sus propios ejemplos. Ya, gracias, Liz. Sí, puede, de cualquier cuento, de cualquier libro o de cualquier novela, en todo eso siempre hay diálogos. Nada más encuentren uno y escríbanlo. No hace falta escribirlo todito porque a veces los diálogos son muy largos. Unas 4 líneas es suficiente, ¿ya? Y me dicen qué tipo de diálogo es. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No se olvidarán, por favor, de aquí tenemos clase el día jueves. Para el día jueves hay otra tarea, la tarea 15, que era acerca de la oración compuesta. La lectura era un poquito fuerte, pero la tarea como tal no era difícil, o al menos yo se la simplifiqué, era un poquito más difícil de lo que... Yo la hice un poquito más sencilla, la tarea 15, ¿sí? Esa es para el día jueves. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Si no hay más preguntas, eso es todo de mi parte por esta noche. Ya prácticamente les toca la otra materia. Hasta el jueves. Hasta el jueves, pasen Hasta el jueves, pase bien. El jueves, Luisa. Hasta el jueves, pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.